Bueno, nuevamente buenos días, bienvenidos. Estamos en esta primera parte del Summit Regeneradores. Nos hemos quedado aquí en este que va a ser el salón principal de Cultivando Futuros. Muchos se han ido al salón 2.3, 2.4 y 2.5 y los que están en la parte de afuera que desean ingresar para estar en este panel, pues es el momento indicado para hacerlo. Ya estuvimos hablando de esas innovaciones sencillas que nos lo hizo Javier Peña, nuestro invitado desde España, de cómo el alimento se debe volver nuestra medicina. También en ese siguiente panel estuvimos reimaginando cómo hacer la regeneración, porque claro, se escucha y suena muy bien, pero cómo llevar eso a práctica, cómo traerlo al territorio, cómo traerlo a nuestros agricultores, a nuestros campesinos para que ellos puedan como saber cuál es la ruta, porque tal vez pueden decir, queremos hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo. Y esto es lo que nos convoca en el día de hoy. Y también estábamos pensando en cómo regenerar a través de la esencia de lo que somos. Y a mí en esa primera parte me quedó resonando mucho el momento en el que dijeron que si nosotros no nos regeneramos internamente, pues no podemos proyectar eso. Mi abuelita decía, uno no da de lo que no tiene, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a preparar para poder tener elementos para dar de lo que tenemos. Vamos a continuar con este panel con el que vamos a cerrar la mañana. Saben que en la tarde, por supuesto, tenemos más paneles y más conferencias magistrales y esta es Paradigmas Emergentes de lo Regenerativo y estamos aquí en en el que estamos cultivando los horizontes. Este va a ser un espacio para mirar hacia el futuro y hacernos esas preguntas a las que yo les he llevado hoy, que tienen que ver como qué paradigmas emergen cuando hablamos de lo regenerativo, qué valores, qué prácticas necesitamos para transformar y que esas prácticas florezcan y se vuelvan en nuevas formas entre la tierra y nosotros. Así que vamos a conocer quiénes van a estar en este panel muy importante. Desde Países Bajos y de manera virtual se conecta Willem Verbeda, él es fundador de Comeland, él va a estar de manera virtual, a quien le damos la bienvenida, él ya está conectado. También a Ronald Siste, él es de Chile, él es director ejecutivo consulting, experto en regeneración organizacional y quien va a moderar este panel tan importante es mi colega María Clara Calle, ella es periodista de France 24, así que recibámoslos con un aplauso por favor. Estamos en este que es Paradigmas Emergentes de lo Regenerativo. María Clara, el tiempo es tuyo. Gracias. María Clara. Bienvenido Ronald, también uno de nuestros invitados internacionales desde nuestro país, aquí hermano, vecino Chile, y a Willem, que está conectado desde Países Bajos de manera virtual, también bienvenido, así que el tiempo es tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar aquí. Y yo lo que les propongo, tanto a ustedes como a Willem Verbeda, que nos acompaña desde Países Bajos, y a Ronald Sistek, es que comencemos con unas breves presentaciones que tanto Willem y Ronald prepararon para este evento. Luego conversamos un poco entre nosotros con algunas preguntas y finalmente recibimos las preguntas de ustedes, el público, de manera presencial, tanto virtualmente. Así que, Willem, adelante, el tiempo es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a presentar algunos slides, entonces ojalá que se pueden verles bien. Dime si se pueden verles bien o no. ¿Todo bien? Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias amigos y señores que yo pueda estar aquí con ustedes online. Infelizmente no puedo estar en Cali, pero y disculpa también por mi español. Bueno, sabemos técnicamente que es posible restaurar paisajes. En China, en el Loess Plateau también han visto que se pueden técnicamente hacer estos procesos y proyectos. Pero también China solo tiene un terrateniente, que es el Estado. Entonces la cuestión es cómo hacerlos en gran escala en el resto del mundo. Bueno, hay algunos obstáculos, barreras del sistema, complejidad de ecosistemas, complejidad de partes interesadas y la complejidad de financiación del paisaje entero y también el problema en silos de los políticos. Entonces nosotros hemos buscado a estos tres, nos centramos en resolver estos tres obstáculos clave a nivel del paisaje, las partes interesadas y aprender y a leer al paisaje y la financiación. Con la pregunta, ¿es posible desarrollar un enfoque universal que sea escalable?
Bueno, el ejemplo de Valencia, por ejemplo, se da que es necesario que tenemos que hablar sobre escalabilidad, porque es grande y los desastres climáticos y paisajísticos están aumentando. En este caso, por ejemplo, el daño fue 1.000 millones de dólares o euros. Y si hablamos sobre un water catchment de más de 600.000 hectáreas, se puede decir que, bueno, 14.000 millones por 600.000 hectáreas, estamos hablando sobre $23 por hectárea. Entonces, el caso es que hay más de estos desastres cada vez y cada año más. También sabemos y hablamos sobre América Latina que una estimación conservadora del coste de la degradación del paisaje es más de 52.000 millones de dólares por año en América Latina y es muy conservador. Bueno, la restauración integral del paisaje debería recibir la misma atención y financiación que las infraestructuras gris. Necesitamos un plan de manejo integral verde. Y es importante, especialmente para América Latina, pero para todo el mundo, que tomamos el conocimiento indígena como base para un enfoque holístico de la restauración del paisaje, pero también combinado con un enfoque impresional. Afortunadamente, cada vez más gente, también en el mundo del occidente, entiendo esto, como este autor americano gringo que ha dicho, abusamos de la tierra porque la vemos como una mercancía que nos pertenece, cuando vemos la tierra como una comunidad a la que pertenecemos, podemos comenzar a usarla con amor y respeto. Entonces, necesitamos un idioma, un lenguaje que nos una en torno a lo que más importa, en lugar de dividirnos. Este quote de Joseph Jaworski, autor de Sincronicidad, fue muy importante para mi trabajo los últimos, 13 años. Entonces, en 2012, después de mi carrera como director de la UCI en Holanda, entrevisté a campesinos, empresas, conservacionistas y inversores en muchos países para encontrar un lenguaje que todos entendieron. Y 3 palabras eran universales: pérdidas, riesgos y retornos. ¿Qué características tiene un ecosistema degradado? Utilizando esas 3 palabras, por ejemplo. Bueno, un ecosistema o paisaje degradado es caracterizado por 4 pérdidas. Pérdida de objetivos o sentido de la vida, pérdida de medios de vida y cohesión social, pérdida de biodiversidad y pérdida de valor económico. Entonces, eso quiere decir que un paisaje que está bajo restauración tiene que generar 4 retornos: retorno de inspiración, hope; retorno social; retorno natural, todos los asuntos que tiene ecológicos; y además retorno financiero. El marco de los 4 retornos se basa en el enfoque ecosistémico de COP5, del Convenio de Biodiversidad, el Ecosystem Approach, 25 años pasados, y ofrece un método práctico, replicable e integral para la gestión e integración de paisajes y su restauración, involucrando a todos los sectores del territorio. Un paisaje en proceso de restauración genera 4 retornos de impacto al planificar las actividades ecológicas adecuadas en zonas del paisaje. Estas acciones contribuyen a la resiliencia climática, la salud del suelo y la recuperación de la biodiversidad a largo tiempo, 20 años y plus. Los 4 retornos pueden medirse mediante un proceso de 5 pasos. Pero los 4 retornos de impacto tienen indicadores genéricos y específicos que cualquier persona del paisaje puede medir. Aquí se encuentra un ejemplo. El más importante es el retorno de inspiración, que abre los corazones, y usted, abre los corazones de la gente, porque se empiezan preguntando
qué dolor y trauma han experimentado en este paisaje y en el pasado. Y es súper importante. Ya hablamos más sobre eso también. Bueno, juntos utilizamos la zonificación del paisaje para dejar claro en el mapa qué se necesita y dónde para que el paisaje sea resiliente tanto ecológicamente como socioeconómicamente. La simplificación en 3 zonas ayuda a mucha gente no sabe y no conozca bien su paisaje. Así pueden visualizar las zonas en el mapa ahora y en el futuro. He aquí un ejemplo de la India, donde trabajamos con ONGs, empresas y el gobierno local en un mapa de este tipo. Se pueden ver cómo disminuye la superficie dedicada al cultivo intensivo de caña de azúcar y aumenta la agricultura regenerativa en gris, así como la superficie dedicada a la naturaleza, especialmente a través de corredores ecológicos. Lo más importante es que este mapa cuenta con un apoyo de empresarios, pueblos indígenas, conservacionistas y gobiernos. En última instancia resultará la base del plan de manejo integrado, un plan holístico. Y trabajamos con una hoja de ruta con 5 elementos. 1, reunir a las partes interesadas. 2, crear una visión de cómo debería ser el futuro del paisaje. 3, dar lugar finalmente a un plan de manejo integrado. Y 4, empezar a aplicar mientras tanto. Y 5, el monitoreo y learning, aprender. Y el proceso de co-creación se apoya en el enfoque de la teoría U, que es muy fuerte, y yo creo que también en Colombia mucha gente ha utilizado esta teoría del Presence Institute, Otto Scharmer. Empezamos más que 2 años pasados construyendo una prueba del concepto del marco de los 4 retornos en España, Australia, Holanda, India y Sudáfrica, en áreas muy grandes, más que 200 o 300 mil hectáreas. Y es importante señalar que el éxito de esta intervención depende del estado interior de la parte interveniente. Es un quote, es una cita de Bill O'Brien, que sí es muy fuerte, es también muy valioso. También es importante que, por ejemplo, en España, en 2014, empezamos en un área grande, en un altiplano entre Granada y Murcia, de 1 millón de hectáreas que estaba en crisis, y siempre está en crisis climático y también de gente que salen de la área. Y empezamos a crear una visa del paisaje para 2034, a petición de agricultores, de campesinos, empresarios, emprendedores y parques nacionales. El resultado fue una visión del paisaje que vincula ecológica, económica y cohesión social local. Ahora, más de 10 años después, las partes interesadas están unidas en Albalal, con más de 600 miembros, con varias organizaciones y municipios se han adherido y se está trabajando para aplicar un plan de manejo integrado. Bueno, ¿es fácil? No. ¿Es necesario? Sí, y la gente sabe de eso. Aquí tú muestras algunas fotos tiene una visión que la gente está haciendo sobre las zonas también, y agricultura regenerativa de almendras, con zonas verdes y corredores ecológicos, y también, en la zona económica, la revitalización, de las comunidades locales. Bueno, y ¿quién puede explicar más y mejor eso de una campesina de esta región? ¿Y cómo hacemos regeneración nosotros? No solo agricultura regenerativa, sino creándole autoestima a las personas, es decir, creándoles autoestima por sus raíces, por sus pueblos, mostrándoles que se puede vivir dignamente en el campo, y además, encima de eso, que van a tener más calidad de vida y se van a sentir más felices. Y además de eso, todavía, por si eso fuera poco, regenerar para mí es servir
de modo de ejemplo. Si yo soy capaz de hacer eso con mis sobrinos, con mis hijos, con los que tengo alrededor, mostrarle al resto del mundo que se puede hacer lo mismo. Eso es retorno de la inspiración. Y para mí eso es regenerar, regeneración, no solo agricultura regenerativa. Bueno, también en Australia, un famoso agricultor o campesino y autor dijo, muchas agriculturas regenerativas vivieron transformaciones personales antes de poder restaurar con éxito sus tierras. Ese cambio no es solo técnico, sino profundamente psicológico e incluso espiritual. Y nosotros sabemos eso y notamos con el proceso de hacer un plan de manejo con mucha gente que esa profundidad es muy importante. Bueno, entonces aquí se notan, tienes algunos ejemplos de planes de manejo integrales de varios países en que estamos involucrados. Pero desde 2000, pero también es importante que no solamente en una parte de España están haciendo este trabajo, pero también en más partes. Entonces, cuando empezamos en España, ahora más paisajes también están haciendo juntos un red sobre ese trabajo. Y ahora en el mundo hay más organizaciones que están en contacto con nosotros para hacer este modelo y quieren aprender sobre, bueno, cómo se puede hacer eso. Desde 2022 hemos desarrollado Landscape Partnership Labs para fortalecer y acompañar líderes y socios en Europa y en África. Y también en Colombia hicimos un workshop el año pasado. Bueno, la continuidad es importante, pero eso intentamos conseguir financiación para el proceso de asociación paisajística. Por eso separamos los costes de desarrollo o procesos, la línea gris abajo, y los costos de los proyectos dentro del paisaje. Como la transición hacia una agricultura y ganadería regenerativa, la conservación de la naturaleza, el carbono, los corredores ecológicos, etcétera, etcétera, y diferentes negocios, modelos de negocios regenerativos, se necesita mucho dinero, pero también se necesitan dinero y plata para los costos del proceso, que incluye salarios, los facilitadores locales, los primeros pequeños proyectos y también las reuniones que siempre hay que hacer utilizando la teoría U. Bueno, yo creo que es mi última slide, pero algunas lecciones aprendidas son que el retorno de la inspiración abre un diálogo sobre el propósito interno y externo. El interno, que es el sol, el corazón, y el externo es el ecosistema. El enfoque de los 4 retornos simplifica la complejidad del paisaje para todas las partes interesadas y sienta las bases para un plan de manejo integrado actuando como motor de acción. Es un puente también entre el local, de abajo hacia arriba, y lo de arriba, el asunto político, y el seguimiento y los indicadores ayudan a involucrar a las empresas y a las finanzas. Bueno, yo creo que es mi última slide. Muchas gracias para su intención y bueno, ojalá que podamos discutir en el panel más. Muchas gracias. Gracias a ti, Willem. Y bueno, creo que uno de los mensajes centrales es precisamente cambiar esa visión, no ver la tierra como una mercancía, sino como algo que nos pertenece. O como decía el video, crear autoestima por el territorio. Más adelante vamos a profundizar en ese concepto que creo que está muy conectado, Ronald, con lo que vas a decir de ese cambio de paradigma y precisamente qué es el paradigma. Aló, aló. Sí, así es. Bueno, me paro para hacer una presentación. Gracias, María Clara. Y bueno, para mí es un honor compartir
este conversatorio con Willem, porque hacen un trabajo demasiado impresionante en Commonland. Entonces, yo voy a hablar un poco más del paisaje de las organizaciones y cómo podemos observar las organizaciones como organismos vivos y qué emerge de esa reflexión a propósito de los paradigmas. ¿Esto va a partir el conteo? ¿Cómo va a llevar? ¿No? ¿Voy a poner esto igual? ¿Sí? Ya. Entonces, no sé si está la presentación por ahí. Ahí está. Vamos a darle un minuto o un segundo, un par de segundos. Mientras aparece, yo creo, un poco introduciendo esto, es que uno de los probablemente problemas más grandes que tenemos los seres humanos y las organizaciones es que no sabemos hasta dónde llega la organización, y ni siquiera nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro alcance de consideración? Hasta dónde llega nuestra identidad, ¿no? Desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Entonces, una primera reflexión es que hay varias escalas desde donde podemos reflexionar esto, ¿no? Pensamos que nuestra identidad termina de repente aquí, donde terminamos nosotros, o eventualmente termina en mi comunidad, pero yo creo que el viaje de la identidad del ser humano comienza bastante antes. Bueno, voy a partir la presentación sin las imágenes. En cualquier momento aparecen estas cosas. Entonces yo creo que hay tres escalas bien fundamentales, ¿no? Si pensamos incluso desde una escala cósmica, nosotros somos el efecto de 13.800 millones de años de evolución cósmica. Y desde esa mirada somos, yo diría, recombinación de polvo de estrellas expresadas en Gaia en este momento del tiempo. Porque el carbono es una recombinación de helio e hidrógeno, ¿no? Los primeros dos elementos que emergieron. Y yo creo que esa sensación de identificarnos con el universo la podemos percibir cuando vemos la luna o vemos la galaxia, cuando hay múltiples estrellas, pero nos cuesta conectar con eso, ¿no? Una escala, que en nuestra escala cósmica la tenemos como bien fragmentada de nosotros. Una segunda escala tiene que ver con que venimos de unos 4.500 millones de años de evolución de nuestro planeta, de Gaia, y desde esa perspectiva yo siento que somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana, ¿no? En la mañana escuchábamos al panel de que en realidad somos naturaleza. Entonces, ahí tenemos otra escala con la cual también nos cuesta identificar. Pero hay una tercera escala, que es la escala que yo creo que tiene algunos cientos de miles de años de evolución social y tribal, y desde esa perspectiva somos campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual, y no al revés. Hemos evolucionado durante miles de años de una manera hipercolaborativa, con un tipo de colaboración que es profunda y con un tipo de identificación como desde la perspectiva de que somos animales sociales. Entonces, ahora apareció la presentación. Este soy yo. Ahí me pueden encontrar. Y tomando la presentación de Javier, que me parece de un estímulo infinito, y tomando esta cita del primer presidente checo después de la caída del muro, él decía que esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo hace sentido independientemente de cómo resulte. Yo creo que ese es el momento en donde estamos. Estamos intentando hacer sentido de un paradigma regenerativo de tal manera de poder aplicarlo de múltiples maneras, de la manera más rápida posible. Como me gustan las citas,
Bueno, esto ya se los comenté, esto también. Ahí está el universo, está la frase, esta vamos a pasar rápido, la segunda frase. A esta yo le recomiendo sacarle una foto porque es tremenda. Y aquí está la tercera escala, que somos campos sociales, teniendo rato una experiencia individual. Y entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el alcance de nuestra consideración? ¿Hasta dónde llega nuestra identidad? ¿Cuál es el alcance de consideración de nuestras organizaciones? ¿No? Y vemos que claramente hay algo que radicalmente no está funcionando. Y entonces cuando hablamos de esta naturaleza de la fragmentación, hay un par de personajes brillantes, Gregory Bateson y Bucky Fuller, que dicen algo así, ¿no? Los problemas de nuestros tiempos se fundamentan en la diferencia profunda que hay entre cómo el ser humano piensa y cómo la naturaleza opera. Y desde esa perspectiva, Bucky Fuller dice, no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que deja al anterior obsoleto. Y eso es lo que estamos viendo en contextos de ganadería, de agricultura y de varias otras industrias. La vitivinicultura también. Entonces, si hablamos de paradigmas, vemos que un paradigma contiene múltiples dominios, pero hay tres que son fundamentales. Las prácticas, hiperfundamentales. Normalmente un cambio de paradigma comienza con el cambio de las prácticas, que es lo que estamos viendo, que es lo que vamos a conversar estos 3 días. Pero las prácticas se sostienen con ideas y estructuras. Y las prácticas y las ideas se sostienen con éticas. Entonces, un paradigma nace y crece hasta que llega un momento en que empieza a tambalear para luego decaer. Y en el momento en que empieza a tiritar, emerge un paradigma nuevo. Esa es la manera como el ser humano se transforma. ¿Alguien de acá ha tenido alguna transformación profunda en su vida? Por favor, que levante la mano. Ok. Probablemente acá, yo cuando conocí este modelo, me empecé a explicar muchas cosas. Todo paradigma nace y crece, porque crecer no es malo, pero crecer tiene un límite. Un árbol crece hasta que literalmente detiene su crecimiento, pero nunca detiene su desarrollo. O sea, el desarrollo puede ser infinito, pero el crecimiento no. Entonces, cuando empieza a tambalear, cuando empiezan a haber hipótesis contrapuestas en el sistema, empieza a haber contradicciones y turbulencia y por lo tanto emerge una gran falta de resiliencia. Y luego hay varios tipos de decaimiento, ¿no? Hay un decaimiento abrupto, probablemente hoy día en muchos lugares del mundo. Y cuando un paradigma decae, el foco lo ponemos siempre en la eficiencia. Entonces hoy día todo tiene que ser hipereficiente. Entonces emerge al mismo tiempo un paradigma nuevo de adopción temprana y que está en proceso de crecimiento, que lo vamos a ver en todas las charlas en estos días. Y entonces la gran pregunta, ¿no? Este momento donde se convergen múltiples paradigmas es de una como inestabilidad gigante en el sistema. Entonces emergen islas de coherencia al mismo tiempo de que el sistema está decayendo de maneras múltiples. Entonces, este gran cambio en el que estamos, algunos autores dicen que es el tercer gran cambio, por lo tanto, hemos tenido al menos 2 grandes cambios antes, paradigmáticos. El primer gran cambio, probablemente el más radical de todos, fue cuando pasamos de ser cazadores-recolectores a ser agricultores. En ese cambio emergieron múltiples cosas, pero fundamentalmente hay 4 patrones que les quiero compartir. Emergieron las primeras jerarquías, con jerarquías sociales muy como dramáticamente delimitadas, y eso asociado a campos sociales de miedo para poder operar en esa jerarquía. Lo otro, supresión de lo femenino, porque comenzamos con sociedades muy patriarcales. Y último patrón, la separación profunda entre el ser humano y el mundo natural. Este cambio, que ya tiene unos 12.000 años de existencia, o sea, tenemos 12.000 años de experiencia en separación, y ha sido muy gradual, en algunas partes ha crecido exponencialmente, y no hay tiempo para entrar acá porque hay mucho. Quizás solo decir
que reemplazamos un tipo de economía del regalo y del retorno inmediato por un tipo de economía de transacción y de retorno retardado, y eso cambió las reglas del juego dramáticamente. Ni que hablar de la pérdida del movimiento, ¿no? Las consecuencias biológicas y psicológicas de la pérdida del movimiento. Bueno, esto se integra al segundo gran cambio, que es lo que algunos autores llaman la sociedad de crecimiento industrial, donde profundizamos en esta idea y esa integración nos tiene hoy día en un estado profundo de sobrecarga y colapso. Esto lo vemos en todos los niveles, ecológico, social e individual. Hasta el pescado tiene cara de colapso. Tomé esa foto porque la encontré muy interesante. Y entonces el paradigma subyacente del mundo en el que vivimos opera bajo esta idea de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Y eso no es sostenible y eso tiene sus días contados. Entonces esto va a implicar fundamentalmente un montón de transformaciones, ¿no? Ahora, ¿quién subsidia el crecimiento? Y una y otra vez las respuestas son la naturaleza, las comunidades más marginales y las futuras generaciones. Estas tres voces pagan literalmente parte de los costos asociados a las externalidades negativas, ¿sí? Entonces, eso nos tiene hoy día con dos escenarios que se están estudiando mucho, el escenario del colapso, el escenario de la distopia, pero como escuchamos a Javier en la mañana, hay esperanza y yo creo que esta idea de una regeneración hace emerger un paradigma como una tercera alternativa, un paradigma que eventualmente va a ser posible si empezamos a jugarlo desde una mirada de juegos infinitos, ¿no? Ya vamos a hablar al final qué es un juego infinito y qué es un juego finito. Entonces, esto implica la mutación, una mudanza, una transformación profunda entre este paradigma de pensar de que podemos crecer infinitamente en un planeta finito hacia un paradigma de crear las condiciones para más vida. Entonces, esto implica fundamentalmente la transformación de todo. En el caso de las organizaciones, modelos de negocio, cadenas de suministro, resignificación de producción, resignificación de consumo. Esto va a ser muy, muy radicalmente grande lo que se viene. Y en un mundo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en aumento, los sistemas aumentan su complejidad exponencialmente, pero nuestra capacidad humana individual para responder a esa complejidad es más limitada, aumentando solo la brecha en esto, y por lo tanto acá hace mucho sentido de empezar a colaborar de una manera distinta, ¿sí? Entonces, si miramos la evolución del management a propósito de paradigmas, la utilidad de los paradigmas va siendo limitada en el tiempo. Entonces, el eje vertical implica la utilidad del paradigma, el eje horizontal el tiempo. Comienzos del siglo XX, el paradigma de la administración científica, donde pensábamos que la relación entre la causa y el efecto es simple, donde la metáfora fundamental es la máquina, que quedó limitada en un momento y emergió toda esta idea del mundo de lo complicado y de la administración más bien sistémica, donde el control de la información pasó a ser relevante y se integró con el control de las funciones. Entonces, en un mundo complicado emerge esta metáfora de un iceberg como algo central, efectos muy limitados que vemos, pero consecuencias y como paradigmas subyacentes muy profundos. Y ahora vemos que esta mirada de un mundo complicado, también está quedando corta, porque el aumento de la complejidad hace necesario que aparezcan nuevas maneras de enfrentar ese aumento, sobre todo en términos de incertidumbre. Y por lo tanto, la metáfora del iceberg se va reemplazando por la metáfora del árbol o una metáfora ecológica, y donde el mundo de la complejidad implica un tipo de administración que es distinta. Cómo administramos la incertidumbre y cómo administramos la complejidad pasa a ser algo relevante. Y aquí no tenemos mucho tiempo para explicar esto, tenemos solo unos segundos, pero los que quieran profundizar en esto, en la tarde tenemos un taller donde nos vamos a meter en un marco. Pero lo que quiero decir es que
muchos de los libros de management están fundamentados en derivar teoría de casos de éxito. Eso cuando una receta la aplicamos en otro contexto, falla. Porque lo que no estudia en esos libros es lo que pasó con las organizaciones que no fueron exitosas. Y cuando uno se sumerge en eso, se da cuenta que hicieron la misma receta. Por lo tanto, el problema no está en la receta, está en no entender el contexto. Entonces emerge todo un movimiento de fundamentarse en cómo la naturaleza opera, de tal manera de poder generar un tipo de administración distinta. Acá solamente decir que, por lo tanto, para ser sostenibles en el largo plazo, necesitamos empezar a regenerar y a restaurar hoy. Y abajo, lo que está en azul, es súper interesante el trabajo de Carol Sanford, que evidencia que el mundo convencional trabaja en un paradigma de extraer valor. El mundo de la sustentabilidad reduce el daño hasta la suma cero, pero el mundo de la regeneración crea valor, hace bien y regenera sistémicamente paisajes y personas. Entonces, para mí la regeneración es el fenómeno emergente de la evidencia del aumento de vitalidad, integridad, salud y belleza, 4 temas clave a empezar a medir del vivir de los seres vivos. Y si esto lo aplicamos al mundo organizacional, esto implica el vivir organizacional, implica sus campos sociales y implica todos los sistemas sobre los cuales las organizaciones se anidan. Me queda 1 minuto, así que termino el tiro. Y aquí, un poco retomando lo que comentaba Willem, para mí no hay regeneración ecosistémica posible total sin la regeneración de los campos sociales. Y entonces me lo he pasado los últimos, digamos, 20 años intentando entender un poco estas dinámicas de cómo poder hacerlo. Acá hay un par de pistas de que todo es contexto dependiente y no libre de contexto, y eso cambia todo. Esto vamos a compartir la presentación después, porque ya no hay mucho tiempo, porque quiero compartirles brevemente los patrones que aumentan la resiliencia en los campos sociales organizacionales, fundamentados en cómo la naturaleza opera. Son 3, creatividad, ritmo y polaridad. Eso solo aumenta la resiliencia en los campos sociales, porque la creatividad tiene que ver cognitivamente con el aprendizaje, cómo el ser humano conoce y los cambios en el conocer. La naturaleza del ritmo, de acoplarse a los ritmos del negocio, también es clave. Y finalmente, la polaridad que está ampliamente presente en el mundo natural implica de cómo podemos gestionar tensiones tempranamente en el mundo organizacional. Esto solo para comentar que de los dolores organizacionales que hemos levantado en los últimos 15 años, hay 6 clústeres que son claves, que definen lo que llamamos el aumento de la coherencia en el mundo organizacional, que son la estrategia, la estructura, la gobernanza, los estilos de liderazgo, los procesos y los patrones de comunicación. Y si ustedes piensan brevemente en cuál es su dolor más presente en este momento del tiempo, con seguridad van a encontrar alguno de ellos como vivo, ¿sí? Entonces, de esta manera, nos preguntamos cómo funciona la naturaleza. La naturaleza no tiene un objetivo esperado, no trabaja con objetivos esperados y con la reducción de la brecha. La naturaleza solamente lo que sabe hacer es entender muy bien el momento presente, definir la dirección de viaje que aumente la vitalidad y avanzar en adyacentes posibles que tiene que ver con los próximos pasos plausibles en esa dirección de viaje. Esto me lo salto. Y este es el marco en el cual que hemos ido desarrollando en los últimos 20 años, que implica observar a las organizaciones como organismos vivos, y todo organismo vivo tiene un metabolismo hacia el interior y un metabolismo hacia el exterior, que se llama catabólico. El metabolismo interior trabaja la resiliencia organizacional, el metabolismo exterior trabaja la coherencia. Y si quieren saber más de esto, nos podemos ver a las 5 de la tarde. Entonces, para terminar esto, hay al menos 2 tipos de juegos. Uno puede llamarse finito, el otro infinito, decía James Cars. Un juego finito se juega con el propósito de ganar.
Y cuando alguien gana, el juego se termina. Un juego infinito se juega con el propósito de seguir jugando. Y probablemente ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? En la próxima década vamos a ver la mayor velocidad de cambios comparado con cualquier década que hemos tenido registro. Así que bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Gracias. Bueno, después de escuchar a Willem y a Ronald, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ustedes plantean el paradigma de la regeneración no como algo posible, sino casi como algo inevitable. Es el camino que viene después de haber explotado al planeta Tierra de manera infinita, a pesar de que sus recursos son finitos. Esa explotación la comenzamos, ya lo explicabas muy bien Ronald, después de ese cambio de paradigma con la era industrial, y ahora la humanidad está viendo que el planeta no aguanta más esa explotación de manera infinita. Y ustedes dos coinciden en que este cambio de visión, como lo mencionaba Willem, o este cambio de paradigma, como lo mencionaba Ronald, está profundamente ligado con la regeneración. Mi pregunta, Willem, para ti ¿es inevitable? Se habla de la regeneración, no solo de los ecosistemas, más adelante vamos a hablar de eso, sino también de nuestras visiones como algo inevitable o se habla como algo posible. Willem, no sé si nos escuchas, si sigues aquí. Disculpe, ahorita sí. Adelante. Mi pregunta es, Me ¿ese escucha. cambio de Bueno. paradigma para la regeneración es algo inevitable o es algo posible? Es definitivamente posible, pero también es inevitable. El conocimiento o, bueno, la evolución del humano va a esta dirección que Rona también está escribiendo. Entonces yo creo que nosotros como especies estamos en esta ruta ahora y no podemos evolucionarnos en otra ruta. Entonces, el conocimiento y la conciencia de somos parte de la naturaleza, para mí es clave. Y como mucha gente también en Colombia dice, especialmente la gente indígena, que es la biodiversidad, es como una manifestación del alma, del espíritu. Entonces, si más gente van a entender eso, esta ruta es la ruta hacia la economía de regeneración es clave. Va a ser. Nosotros ya sabemos, podemos averiguar y podemos ver en las pruebas de empresas también, que por los riesgos se encuentran, por ejemplo, en el café, se van a hacer estas opciones. La opción para mover a esta dirección es inevitable. Pero la pregunta es, ¿realmente la humanidad como un todo coincide en la necesidad de ese cambio de visión, Ronald? Y primero, ¿debe cambiar la visión de cómo entendemos esa naturaleza? Aquí en esta sala varias personas han coincidido que somos naturaleza, pero ¿piensan lo mismo la agroindustria, los monocultivos? ¿Y qué debe cambiar primero, esa visión o las prácticas? Se ríe Willem. Es una súper gran pregunta. Yo siento que en todo paradigma que está en proceso de decadencia siempre hay una resistencia, ¿no? El status quo se intenta alargar lo más posible, muchas veces con estrategias justamente de hipereficiencia. Porque es muy grato internalizar las utilidades y externalizar los costos sistemáticamente, ¿no? Entonces, por un lado está esa realidad y por otro lado está la evidencia de que en un cambio paradigmático lo primero que cambia son las prácticas. Entonces,
la visibilización de esas nuevas prácticas y la generación, es interesante lo que decía Ilya Prigogine, en Premio Nobel de Química, decía, pequeñas islas de coherencia tienen la capacidad de llevar a todo el sistema a un siguiente nivel. Y entonces lo relevante de mucha gente que está acá, están visibilizando estas islas de coherencia que hay que unirlas y hay que evidenciar que en realidad ese es el camino. Pero cuando hablamos de cambio paradigmático, lo que gatilla el salto es justamente los principios y éticas asociadas a esas teorías y prácticas. Entonces, cuando tú dices es posible o es inevitable, yo creo que el sistema todavía lo quiere evitar y el potencial es gigante. O sea, es muy posible, pero no sabemos y por lo tanto está todavía todas las dinámicas de qué es lo que realmente queremos elegir, ¿no es verdad? Entonces, para mí la respuesta es no sabemos, el potencial es infinito y entonces el cambio o la transformación que todavía la podemos hacer por amor a la tierra, eventualmente después la vamos a hacer por dolor. Cuando el ser humano cambia por dolor, cambia cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor a permanecer igual, y eso ya está empezando a ocurrir también. Y en esas resistencias, Willem, quiero preguntarte cómo convencer a quienes se resisten todavía a ese cambio de paradigma y cómo convencerlos de cuál es ese potencial infinito, como decía Ronald, y que tiene mucho que ver con lo que nos explicabas de los 4 retortos. Bueno, mejor dicho, en el práctico, cuando trabajamos con gente, con campesinos en el campo, elegimos áreas donde el crisis está muy fuerte, entonces donde hay mucho dolor y traumas. Y gente, como Ronald ha dicho, gente que está en traumas y dolor tiene más potencial para cambiar y para entender, y porque está más abierto para cambiar también. Entonces, nuestra experiencia es que buscar estas áreas y también buscar la gente que también tienen trauma, pero también tienen mucho dinero para financiar esos procesos. Y eso es, al principio fue bien difícil, pero ahora tenemos mucha más experiencia y sabemos mucho más qué preguntas se pueden hacer, qué preguntas y qué comunicación se pueden utilizar. Y por eso soy optimista que es posible que por la ruta de dolor y trauma se pueden cambiar cosas más rápido que pensé antes. No, y yo no sé qué es una respuesta a tu pregunta, pero es un ejemplo, son las prácticas en que a mí me interesa qué son los cambios en el campo de la gente por largo plazo que también se pueden ver en la naturaleza, en el paisaje después. Entonces, en la realidad del paisaje, porque el paisaje es como un espejo del alma interior. Entonces, cuando hay mucho dolor en la gente misma, también se encuentra dolor en el campo, en el ecosistema. Y a propósito de ese dolor que hablabas, conectando también con la exposición inicial de este summit, hablaban que puede doler cambiar de paradigma, pasar a una agricultura regenerativa en este caso concreto, pero dolerá más continuar con los modelos actuales. Y dolerá más en el sentido en que se puede perder lo que tenemos. Y en ese sentido de dolor, te quiero preguntar, Ronald, ¿cuáles son las prácticas que ya se están haciendo para cambiar de paradigma y facilitar un poco esa transición del dolor? Sí, bueno, prácticas vemos en un montón de industrias, bien sorprendente, y a nivel organizacional también. Los ecosistemas evolucionan fundamentalmente por 3 motivos, ¿no? Por mutación genética, por recombinación y por simbiosis. Y cuando hablamos de mutación genética en una organización, son aquellas organizaciones que redefinen
su visión o propósito, o como lo llamemos, con una mirada regenerativa de base. Y eso lo hemos visto. Incluso hay organizaciones que dentro de los accionistas incluyen a la naturaleza, o sea, y eso ya está pasando, ¿no? Patagonia es un ejemplo. Y Patagonia hizo algo interesante, que fue que, a pesar de pertenecer a la industria de la moda, armó otro negocio vinculado a desarrollo de agricultura regenerativa con productos deshidratados para sus mismos clientes que salen a la naturaleza. Y ese negocio ya es rentable y permite como ir históricamente haciéndose cargo de los costos históricos de Patagonia. Entonces, eso es bien sorprendente también. Muy brevemente ya para cerrar y abrir a las preguntas del público, Willem, te pido que seas muy concreto. Hablábamos de las transformaciones personales que deben venir antes de transformar el territorio. Concretamente, para aterrizar en prácticas y en ideas mucho más claras, ¿cómo debe ser esa transformación personal para luego sí llegar a transformar el territorio? Bueno, la transformación personal, bueno, nosotros trabajamos con gente que también pasaron por una transformación, por una transformación personal. También, y eso es súper importante. Hablamos sobre el quote de O'Brien, ¿no? Sobre la gente que están facilitando esos procesos. La transformación de gente en las regiones es para hacerlos, hablando, reunirles con teoría, todo eso se hacen, pero lo más importante es dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué duele? Y la segunda pregunta es, ¿qué es tu sueño? Esas dos preguntas son claves para campesinos, para gente que trabaja en el campo. En general, nadie ha preguntado estas preguntas a esa gente, porque a veces esa gente son gente que en general, los políticos también los ONGs a veces no hablan con ellos. Y otra cosa es que quiero decir aquí que crisis y desastres, como el ejemplo de Valencia, por ejemplo, cambian empresas que están trabajando en seguros, empresas que están trabajando en agua, como Coca-Cola, todo eso, y en agricultura. Esos tres tipos de empresas van a cambiar muy rápido ahora. ¿Y por qué? Porque es un dolor. Entonces, ellos tienen que cambiar para pasar este dolor. Ronald, ¿y qué añadirías a cómo cambiar esa visión? ¿Cómo cambiar esa visión? Yo me acordé de la historia de un amigo que empezó a trabajar con regeneración de pastizales el año 82, un amigo mexicano, con Alan Savory en sus primeras intervenciones. Y un día salimos a tomarnos unos mezcales con mi amigo y me empezó a contar su vida. Y me contó de cómo él mismo fue cambiando en la medida que empezó a entender cómo la naturaleza iba cambiando. Y entonces, a veces esa transformación se produce antes, pero muchas veces se produce durante el proceso. Y fue tal, al quinto mezcal ya me dijo un poco, yo era literalmente, en el mejor mexicano lo voy a decir, era un cabrón, me decía. Y ahora siento que soy una mejor persona. Y en 30 años de práctica de salud del suelo, me dijo, y yo literalmente me he ido como sanando. Entonces es súper interesante como las múltiples caminos que la regeneración yo creo que te puede regalar. Interesante porque es a la inversa de lo que estamos hablando aquí. Nosotros cambiar para cambiar el territorio, pero realmente como el territorio también te cambia. La regeneración del territorio te cambia. Ahora sí aceptamos las preguntas, por favor.
preguntas muy concretas y a quien van dirigidas aceptamos, tanto de quienes estén aquí, creo que la pueden hacer llegar a las personas de The Nature Conservancy que están hacia este lado del lugar o virtualmente. No sé si ya tenemos alguna pregunta. Por aquí tenemos una mano alzada. Ya te van a compartir el micrófono. Y aquí tenemos una segunda pregunta. Y una tercera, y no sé si virtualmente tenemos. Les pido que seamos muy, muy breves, por favor. Muchas gracias. Es una pregunta para quien me quiera responder. ¿Ustedes piensan que el sistema capitalista puede seguir aportando soluciones al problema o que tenemos que terminar completamente con este? Perdón, que si se puede repetir, por favor, es que aquí el retorno No estamos con retorno acá. falla un poquito, sí. Si el sistema capitalista se puede seguir usando para la nueva fase en la cual entramos, o si esta nueva fase significa el fin de este sistema político. Uf, Wow. ¿puedes decir algo sobre eso? O Ronald, por favor, si quieres, primero. Propongo que vayamos respondiendo muy brevemente mientras compartimos el micrófono. Por aquí hay otra segunda pregunta y cerramos con la tercera al fondo, por favor. Segunda y tercera, adelante. Bill, ¿quieres partir o no? Si no, yo tengo algo que decir. Excelente pregunta, es una gran pregunta. Hay como dos tipos de respuestas. Los que se inclinan por querer transformar el capitalismo en otra cosa y los que se inclinan por reformarlo, ¿no? Probablemente, y cuando hablamos de capitalismo, justamente estamos hablando de este paradigma que está en proceso de decadencia. Por lo tanto, algunos de sus fundamentos van a tener que cambiar sin duda, ¿no? Porque no podemos seguir midiéndonos solamente por el PIB. O sea, es totalmente ridículo. Entonces tienen que emerger nuevas maneras de poder entender la medición donde haga sentido la salud sistémica. Por lo tanto, el capitalismo como lo conocemos, yo siento profundamente y espero que tenga sus días contados. Willem, no sé si quieras agregar algo en 30 segundos. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el sistema sigue y va a evolucionarse un poco más cuando los precios los costos, la internalización de los costos de la naturaleza sociales y espirituales van a ser parte de los precios. Y vamos a tener mucho tiempo para averiguar cómo desarrolla este proceso, pero sí, el sistema que tenemos ahora va a cambiar. Ahora sí, la segunda pregunta. Gracias, pues creo que se conecta un poco con la anterior y es cómo sensibilizar a las empresas que por este tema de la moda de regeneración quieren acres, hectáreas, transformar rápidamente a nuestros agricultores que tienen muchas limitantes y ya los quieren ver como un indicador. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Porque esto es un tema de naturaleza, de largo plazo. Entonces yo siento que, pues, volviendo al tema del capitalismo, ¿cómo en realidad llegamos a estos directivos a que se conecten con la situación de la regeneración real, más allá de cumplir un indicador? Tenemos tantas hectáreas regeneradas, ¿a qué costo, no? ¿Cómo convencer a las empresas? Ronald, creo que eres el indicado. Bueno, pero Willem. Bill quería Willem, adelante. Bueno, hay tres cosas que se tienen que hacer. Primero es sigue y continúa con la práctica. Segundo es forma un movimiento que también incluye los gobiernos. Tenemos que hablar con los gobiernos. Por ejemplo, en Europa ahora tenemos una ley de restauración que es muy importante para otra etapa. Y el tercero es, si hablamos sobre teoría U y el proceso que se pueden hacer juntos, es que en gobiernos y en grandes empresas
se ve ahora, en grandes empresas se ve ahora un movimiento que también utiliza la teoría U y hablan sobre la regeneración, que es todavía no un gran éxito, pero el proceso ya está. Entonces, cuando las crisis de cambio climático y la degradación siguen, yo estoy seguro que el proceso de regeneración y el movimiento va más rápido. Y hay mucha, la pregunta es difícil, entonces cuesta más tiempo para explicar, pero no hay otra ruta. Esa es no hay otra opción. Ronald, y te propongo que tú respondas la tercera y última pregunta. Adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi pregunta es muy puntual y es ¿por qué ha sido tan difícil reintegrarnos con este paradigma de lo que es la agricultura regenerativa, si ya sabemos que el paradigma que nació en la Revolución Verde, que está temblando, como nos explican los panelistas, viene en decadencia? Este nuevo paradigma de la agricultura regenerativa, orgánica, biodinámica, que es ancestral, que la conocemos de hace muchísimos años, ya todos los que estamos aquí somos conscientes que es la mejor opción que tenemos para alimentar a la humanidad, ¿cierto? La industria lo sabe, los políticos lo saben, no es algo oculto, es una realidad, y como lo dicen ellos, es el único camino que tenemos si queremos seguir sobreviviendo. ¿Por qué romper ese paradigma ha sido tan extremadamente difícil? ¿Sí? Y pues no me gusta hablar de política, pero hay que hablar de que el capitalismo pues también está incluido aquí. Ronald, adelante. Yo creo que hay harto que decir, pero yo siento que fundamentalmente es difícil romper ese paradigma, primero por costumbre. La industria de la agricultura es una industria como de mucha tradición. Hay muchos incentivos muy mal puestos asociados a paquetes tecnológicos, ¿no es verdad? Y entonces como que la inercia que tiene ese mundo es muy grande. Yo creo que eso es parte de la dificultad que hay y la gran esperanza es que proyectos como los que trabajan en Commonland y cientos de otros que estamos viendo asociados a tipos de economía distintas, emergentes, fundamentadas en temáticas muy distintas, también está creciendo. Entonces yo creo que ha sido difícil, pero cada vez va a ser más fluido, porque además los costos van a empezar a subir en un montón de cosas y eso también va a gatillar, va a desencadenar un montón de otras. Y con este mensaje y este deseo terminamos. Ronald Sistek, Willem Verwerda, gracias por su participación, gracias a todos ustedes y despidámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a María Clara por haber conducido este espacio. María Clara, muchas gracias a Ronald y a Willem, quien se conectó de manera virtual para hablar de estos paradigmas que emergen cuando hablamos de lo regenerativo, para mirar qué es ese paradigma, como muy bien ellos lo decían, y cómo esa transformación se debe hacer de manera profunda y nace. Creo que todos los que han pasado esta mañana han llegado al mismo punto. Tenemos que volver a la esencia, a la raíz, para poder hablar de lo regenerativo. Y algo que decía Ronald que me parece fundamental es que uno nace como un árbol, crece como evidentemente lo hacen los árboles, pero ese árbol llega a un punto en el que se para, ¿no? Ese crecimiento llega a un punto y dice hasta ahí, pero no se detiene su desarrollo. Y creo que ese es el camino al que debemos llegar y no nos vamos a limitar en ese desarrollo. Y por eso de esta manera vamos a finalizar nuestra primera jornada de la mañana del Summit Regeneradores, el encuentro de ganadería y agricultura regenerativa por un futuro sostenible y por esos objetivos que tenemos, pero que la ruta pues nos lleva a hablar de paisajes regenerativos y hablar de paisajes naturales y de encontrarnos en esa relación que tenemos con la tierra y con nosotros. Vamos a hacer este pare del mediodía
En este momento vamos a ir a la hora del almuerzo, son exactamente la 1 de la tarde, ¿verdad? Entonces a las 2 nos vamos a volver a ver aquí. Recuerden que este es el Salón Cultivando Horizontes, que es el 2.2, el principal de todas las plenarias, pero también tenemos el Salón 2.3, 2.4 y 2.5. Ustedes revisen ahí en su agenda cuál es la jornada que necesitan, cuál es el taller, la conferencia en la que quieren estar en la tarde, y en punto de las 2 los esperamos aquí nuevamente. Aquí vamos a tener una conferencia muy importante que tiene que ver con nuestro invitado internacional, que es Catalizando la Regeneración. Recuerden que estamos sembrando ideas, cosechando y abonando este futuro, para este presente, para poder construir el futuro. Así que vamos a hacer este receso y en punto de las 2 ustedes tienen una cita con nosotros y nos vemos nuevamente aquí. Este es el Summit Regeneradores, el encuentro de agricultura y ganadería por un futuro sostenible y regenerativo. Los espero aquí en punto de las 2. Muchas gracias.